Bueno, vamos con el capítulo segundo de los grupos sintácticos. Espero que os esté quedando claro. Ya sabéis que si algo no entendéis me lo tenéis que preguntar. Bueno, como dijimos en el anterior vídeo, hay varios tipos de grupos sintácticos y cada uno de ellos suele recibir el nombre de la palabra más importante del grupo. Y esa palabra más importante es lo que llamamos núcleo del grupo. El grupo nominal, la palabra más importante será un nombre. El grupo verbal, la palabra más importante será un verbo. El grupo adjetival, la palabra más importante será un adjetivo. Y en el grupo adverbial, la palabra más importante será un adverbio. Luego tenemos el grupo preposicional, que es otra historia. Vamos a ir viéndolos poquito a poco, ¿vale? Empezamos por el grupo verbal. El grupo verbal ya sabéis que es un grupo de palabras que desempeña la función de predicado. Siempre desempeñan esa función y no pueden desempeñar otra. La palabra más importante de todas las que forman el grupo verbal será el verbo y ese será su núcleo, ¿vale? Además del núcleo, el grupo verbal va a incluir todos los complementos del verbo, es decir, todas las informaciones que damos sobre el verbo. Vamos a ver unos ejemplos. En la oración, la casa de mi abuela está muy bien situada. El sujeto es la casa de mi abuela. Todo lo que no es sujeto es predicado. Por lo tanto, todo ese predicado será un grupo. ¿El predicado de qué tipo es? Puesto que el verbo es el verbo estar, es verbo copulativo, recordad, ser, estar y parecer, será un predicado nominal. Y ese predicado nominal está formado por un grupo de palabras que es un grupo verbal. Y el núcleo de ese grupo será el verbo estar. En la oración ahora me interesan mucho las noticias de actualidad. El sujeto, aunque a algunos les siga pareciendo raro, es las noticias de actualidad. Por lo tanto, el predicado, que es todo lo que no es sujeto, es ahora me interesan mucho. Es un predicado verbal porque el verbo es interesar, no es ni ser, ni estar, ni parecer. Y ese predicado verbal, ¿vale?, es un grupo verbal. La palabra más importante, evidentemente, será el verbo, que es su núcleo verbal. Además, incluye esos complementos ahora, me y mucho. Vamos a ver ahora el grupo nominal. La palabra más importante de un grupo nominal será el nombre o sustantivo. ¿Vale? Sabéis que nombre y sustantivo son sinónimos, significan lo mismo. El grupo nominal hace siempre la función de sujeto, o mejor, todos los sujetos siempre son grupos nominales. Pero el grupo nominal además puede hacer otras funciones, puede ser atributo, puede ser complemento directo, puede ser complemento circunstancial, es decir, no solamente va a ser sujeto, pero todos los sujetos son grupos nominales. La palabra más importante, como ya hemos dicho, será un nombre. Vemos unos ejemplos. Cogemos las mismas oraciones de arriba. La casa de mi abuela está muy bien situada. El sujeto es la casa de mi abuela. Y ese sujeto, ese grupo de palabras que cumplen la función de sujeto, es un grupo cuyo núcleo es el sustantivo o nombre casa. Es un grupo nominal, ¿vale? Luego veremos que hay otras cosas cuando estudiemos el grupo nominal. En la oración ahora me interesan mucho las noticias de actualidad y hemos dicho que el sujeto es las noticias de actualidad. Ese sujeto es un grupo nominal cuyo núcleo, la palabra más importante de todas, es noticias. En la oración mi madre ha comprado muchos pasteles, el sujeto es mi madre. Y es un grupo nominal formado por un núcleo, madre, un nombre y un determinante que ya veremos qué función hace. Pero además aquí tenemos un complemento del verbo
del verbo comprar damos la información de muchos pasteles, de lo que se ha comprado, y esos muchos pasteles también es un grupo nominal. Son varias palabras, en este caso dos, que cumplen la función de complemento del verbo y cuya palabra más importante, el núcleo, es un nombre, por lo tanto es un grupo nominal. Luego lo vamos a ver con más detenimiento, de momento es una presentación. El grupo adjetival, pues su núcleo será un adjetivo, evidentemente. Puede hacer diferentes funciones, nunca puede hacer la de sujeto. Recordad que el sujeto siempre va a ser un grupo nominal. Puede ser atributo, puede ser complemento circunstancial de modo, puede ser predicativo, en fin, diferentes funciones. La palabra más importante será un adjetivo. Vemos un ejemplo. La directora de esta oficina es muy simpática. El sujeto es la directora de esta oficina. Es muy simpática, es el predicado nominal porque es copulativo. Y aquí tenemos un atributo que es un grupo adjetivo formado por dos palabras y cuyo núcleo, la palabra más importante, es simpática, que es un adjetivo. Y el grupo adverbial, recordad que tenéis que repasar o estudiar los adverbios que vienen en las hojas que os di, que eran un resumen de todas las categorías de palabras, ¿vale? Muchos tipos de adverbios. Pues el grupo adverbial, el núcleo, es un adverbio. La palabra más importante es un adverbio. Puede hacer, pues, no demasiadas funciones de complemento circunstancial, de atributo, un poquito más. Vamos a ver un ejemplo. Esa alumna vive muy lejos. El sujeto es esa alumna. El predicado es vive muy lejos y tenemos un complemento del verbo vivir, una información del verbo vive, que es muy lejos, ¿de acuerdo? Sería un complemento circunstancial de lugar. Y ese complemento es un grupo adverbial, porque la palabra más importante, su núcleo, es lejos, que es un adverbio. Bueno, aquí esta es una información que está más dedicada sobre todo a los que vean la presentación de PowerPoint, porque aquí os lo estoy diciendo yo. Simplemente dice que los grupos están resaltados en rojo, ¿vale? Y sus núcleos están subrayados. El núcleo verbal, el sustantivo, ¿vale? El adjetivo o el adverbio. Todavía nos queda otro grupo, y ese es el grupo preposicional. Les he dicho que es un poquito diferente. Es un grupo de palabras que desempeña una función en la oración y que empieza con una preposición. Nunca puede ser sujeto, puede ser otras cosas, puede ser atributo, complemento de régimen, complemento indirecto, ¿vale? Pero nunca puede ser sujeto, porque ya sabemos que una de las normas del sujeto es que nunca puede llevar una preposición. ¡Ojo! El núcleo del grupo preposicional no es una preposición. No es la palabra más importante del grupo. Simplemente empieza el grupo con una preposición. Vamos a ver un ejemplo. Ese alumno viene desde Villaverde, ¿vale? Tenemos el sujeto, ese alumno, el predicado viene desde Villaverde, ¿vale? Es un predicado verbal y del verbo venir tenemos aquí un complemento, nos da información sobre ese verbo venir y ese complemento empieza con una preposición y por lo tanto es un grupo preposicional. La casa de mi abuela es muy grande, ¿vale? Aquí tenemos un complemento del nombre casa que empieza por una preposición y por lo tanto es un grupo preposicional. Y ahora sí, con esto hemos terminado todos los grupos sintácticos que ahora vamos a estudiar un poquito más en profundidad. Empezamos por el grupo verbal, es el grupo más importante. Recordad que yo siempre digo
que la palabra más importante que tiene una lengua es el verbo. Es la que da más información. No solamente tiene un significado, ¿no? Correr, pues es una acción, sino que dice quién lo hace, por la persona, si cuándo lo hace, si lo hace en pasado, en presente, pues digamos que es una información muy completa la del verbo. Por eso lo vamos a estudiar primero. El grupo verbal ya sabéis que está formado por un núcleo verbal y por todos los complementos de ese núcleo, por todas las informaciones que se dan de ese núcleo verbal. Pero el núcleo verbal puede, bueno, tenemos 3 tipos de núcleos verbales. 2 los conocemos y 1 no. El núcleo verbal puede ser un verbo. Todos los cuadernos están en el cajón, ¿vale? Aquí tenemos el sujeto, todos los cuadernos, el predicado nominal, verbo estar, en el cajón. Tenemos esto, que es el grupo verbal, predicado nominal, y el núcleo verbal es un verbo, el verbo estar. Mis amigos fueron ayer al cine del centro comercial. Sujeto mis amigos, predicado fueron ayer al cine del centro comercial. Es un predicado verbal porque el verbo es ir, ¿vale? El núcleo de ese grupo, el núcleo verbal es fueron. Y luego tengo varias informaciones. Fueron ayer, un complemento, y fueron al cine del centro comercial. 2 complementos. Pero el núcleo verbal puede ser una perífrasis verbal. Ya sabemos lo que es eso. Los ejercicios tienen que estar corregidos. Los ejercicios es el sujeto. Tienen que estar vale. Perdonad, que me he ido un poco. Tienen que estar corregidos, es el predicado. Es un predicado nominal. ¿Por qué? Porque de los 2 verbos que tengo que forman la perífrasis, el verbo importante es el verbo estar. Por lo tanto, es un predicado nominal, ¿vale? El núcleo de ese grupo verbal que forma el predicado nominal será toda la perífrasis, lo subrayaremos todo. El perro echó a correr tras el ladrón. El perro es el sujeto, echó a correr tras el ladrón es el predicado, es verbal porque el verbo en realidad es correr. Recordad que en las perífrasis verbales el verbo importante es el segundo y que puedo cambiar la oración por otra donde no use el primer verbo. Yo puedo decir el perro corrió tras el ladrón, pero no puedo decir el perro echó tras el ladrón. Por lo tanto es una perífrasis cuando el verbo importante es el segundo. Pues en ese predicado verbal, porque el verbo es correr, el núcleo verbal será toda la perífrasis, echó a correr. Luego aquí tenemos un complemento de ese verbo correr. Mi madre suele dormir poco. Yo eso puedo cambiarlo por mi madre duerme poco, por una forma del segundo. Sin embargo, no puedo decir mi madre suele poco. Es decir, es una perífrasis verbal porque el verbo importante, el que aporta la información, es el segundo. Pues ese predicado verbal, porque el verbo es dormir, ¿vale? Es un grupo verbal cuyo núcleo es suele dormir. Lo marcamos todo. Y ahora tenemos otro tipo de perífrasis. De núcleos verbales, que son las locuciones verbales. Ahora os voy a explicar un poquito. Una locución es un grupo de palabras. El caso de la locución verbal incluye un verbo, pero incluye otras palabras, sustantivos, adverbios, otro tipo de palabras, pero funcionan todas juntas como si fueran un solo verbo. No podemos quitarlas. Y podemos cambiarla, esa locución, por un verbo solito, ¿vale? Si yo digo Marta echa de menos a sus padres, ese echa de menos va todo junto y significa añora. Marta añora a sus padres, ¿vale? Eso es una locución. Tenemos el verbo echar sin H, ¿vale? Y de menos, y funciona todo junto, como si fuera un solo verbo.
O con esta respuesta he dado en el clavo, yo puedo decir con esta respuesta he acertado. He dado en el clavo es varias palabras donde hay un verbo he dado, ¿vale? Pero funcionan todas como si todas fueran un verbo. Y eso se llama locuciones verbales. En el caso de las locuciones verbales, el núcleo verbal será toda la locución, ¿vale? Marta, que es el sujeto, echa de menos a sus padres, será un predicado verbal, un grupo verbal, y el núcleo verbal será echa de menos. Con esta respuesta dado en el clavo, el sujeto omitido yo, todo es por lo tanto un predicado verbal, y el núcleo verbal es todo juntito, he dado en el clavo. A partir de ahora, cuando analicemos una oración, pues tendremos que poner predicado, tendremos que poner el tipo de predicado verbal o nominal, y al lado de ese predicado pondremos grupo verbal. Y al verbo, o perífrasis o locución verbal, le pondremos NV, núcleo verbal. También podemos ya identificar los complementos del verbo, todas esas informaciones que damos sobre el verbo. Si el predicado es verbal, pondremos complemento. Si el predicado es nominal, buscaremos el atributo y pondremos atributo. Vamos a ver algún ejemplillo. Tenemos aquí el niño ha comido demasiados caramelos. El sujeto está claro que es el niño. Predicado, ha comido demasiados caramelos. Verbo, comer. Por lo tanto, predicado verbal, grupo verbal. Núcleo verbal, ha comido. Y demasiados caramelos es una información que doy sobre el verbo comer. Es un complemento de ha comido. Y lo pongo. El niño está dormido. Sujeto, el niño. Predicado, todo lo que no es sujeto. Nominal, porque el verbo es estar. Ser, estar y parecer. Verbos copulativos, predicados nominales. El núcleo verbal es está y dormido es el atributo que tiene que aparecer siempre que hay un verbo copulativo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo vamos a ir analizando los predicados. Fijaos, tenemos todos los alumnos llegaron puntualmente a la clase de educación física. Tenemos un sujeto, todos los alumnos. El predicado es todo lo que no es sujeto. Llegaron puntualmente a la clase de educación física. Es un predicado verbal porque el verbo es llegaron. No es ni ser, ni estar, ni parecer. Pongo predicado verbal y al lado grupo verbal, porque son todas las palabras que hacen de predicado. El núcleo de ese grupo verbal es llegaron, núcleo verbal. ¿Cuántas informaciones doy de ese verbo? Llegaron puntualmente y llegaron a la clase de educación física. Complemento y complemento. Luego tendremos que ver qué tipos de complementos son, pero de momento nos conformamos con eso. Hoy tenemos que ir al registro. El sujeto, nosotros. Nosotros hoy tenemos que ir al registro. Es un predicado verbal, porque el verbo es tenemos que ir. El verbo es ir. Predicado verbal, grupo verbal. Núcleo verbal, la perífrasis, tenemos que ir. Yo puedo decir hoy vamos al registro, pero no hoy tenemos al registro. Por lo tanto, el verbo importante es el segundo y es perífrasis. Núcleo verbal, la perífrasis. ¿Cuántas informaciones doy del verbo ir? Hoy y vamos al registro. Tengo dos complementos de ese tenemos que ir. Estas gafas son muy caras. Estas gafas es el sujeto. Predicado son muy caras. Verbo ser, predicado nominal. Grupo verbal. El núcleo verbal es el verbo son y muy caras es el atributo. Repito, 1000 veces lo voy a decir. Siempre que hay un verbo copulativo tiene que haber un atributo. Eso está bastante mal. Sujeto, eso.
Predicado está bastante mal. Verbo está. Predicado nominal. Tiene que haber atributo. Predicado nominal, grupo verbal. El núcleo verbal, el verbo está. El atributo, bastante mal. A mis padres les gusta el cine de terror. El sujeto es el cine de terror. Recordad que con el verbo gustar, interesar, siempre se pone el sujeto al final. ¿Vale? El predicado es verbal porque el verbo es gustar. Grupo verbal, el núcleo de ese grupo es el verbo gustar, núcleo verbal. ¿Cuántas informaciones doy de ese verbo? Gusta a mis padres y les, ¿vale? Por lo tanto, tenemos dos complementos de ese verbo y ahora nos aparecen los sujetos, que son todos, como veis, grupos nominales. Bueno, ya hemos visto los tipos de grupos y hemos estudiado con mayor profundidad el grupo verbal. Ahora, como siempre, relaja tu mente, mira durante unos segundos esa imagen que da vueltas y vueltas, luego reflexiona un poquito, piensa lo que has aprendido, si no lo has entendido vuelve a verlo y luego te pones a hacer los ejercicios de la ficha 2.